Hola, soy Larissa Costa y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el imperialismo 2.0 a un clic. Una famosa premisa reza que la primera víctima en una guerra es la verdad. Clausewitz lanzó aquella provocadora frase de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. El mundo naufraga en un mar de mentiras y nos lanzan como tabla de salvamento la posverdad. Elegante admisión del engaño. Mauricio Ortega González, en su trabajo Comportamiento Mentiroso, un análisis conceptual desde una perspectiva interconductual, nos ofrece dos claves esenciales de la mentira: la intención y la conciencia. Es decir, cuando se miente se busca un resultado. De allí que se distinga del error. Enfocados en la comunicación, nosotros buscamos un ejemplo de equivocación de impacto internacional. En noviembre del 2014, la transnacional de noticias CNN anunció por error el asesinato del presidente Barack Obama tras haberlo confundido con el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. En esa guerra por otros medios, que es la política, suele utilizarse la mentira como un arma. Por ejemplo, David Smolansky trató de emular a las víctimas de un ataque químico en Siria para acusar en falso a la fuerza pública venezolana de hacer uso de gases extraños en las manifestaciones. El supuesto gas tóxico en realidad se trataba de una bengala de humo inocuo que se utiliza tanto en encuentros deportivos como en control de orden público. El 1 de mayo, de hecho, fue empleado para disolver las manifestaciones del Día del Trabajador en Francia y nadie acusó a Hollande de usar armas químicas, ¿verdad que no? El 23 de junio del 2017, desde la cuenta Twitter de Leopoldo López, se difundió un video de un diálogo que sostenía el cabecilla de Voluntad Popular a gritos con su esposa. La mujer, muy calmada, ella recibía la orden de denunciar presuntas torturas. Todo ocurrió en presencia de los custodios del centro penitenciario, sin que se impidiera además la grabación de la escena. Posteriormente fue difundido un video grabado ese mismo día en el que se mostraba a López en perfecto estado de salud y recibiendo los alimentos que su esposa le había dejado en ramo verde. Para sobrevivir sobre estas olas, apelamos como carta de navegación a los estudios del psicólogo Paul Ekman, considerado una eminencia del estudio de las emociones y la expresión facial. En base a sus teorías se creó la famosa serie estadounidense Lie to Me. En su libro, Ekman recuerda el emblemático caso de un mentiroso nato, Oliver North, militar estadounidense. Su mayor mérito fue la implicación en el escándalo de los Irán-Contra, que reveló la venta ilícita de armas estadounidenses a Irán para poder financiar a la contrarrevolución nicaragüense. North admitió que años antes había mentido al Congreso de los Estados Unidos, es decir, a sus aliados, y lo hizo porque muchos de ellos se oponían a ofrecer poder de fuego mortal al paramilitarismo de la contrarrevolución. Durante el escándalo, los sondeos de opinión mostraban una perspectiva muy positiva de este militar en la sociedad estadounidense. Algunas personas desean ser engañadas, tanto que Oliver North hoy es parte de la cadena de noticias Fox News. Pudiéramos considerar que el caballo de Troya, expuesto como un falso presente, fue una operación engañosa que desde el punto de vista militar tuvo mucho éxito. Escribe Albert Garrido que la mentira utilizada como instrumento de propaganda se empieza a usar masivamente en la guerra de Flandes del siglo XVI y alcanza su apogeo con los nazis. Yo los invito a que revisemos nuestra propia época, ahora que la posverdad y las falsas noticias están en boca de tantos, ¿verdad? Un documento de Trends Labs escrito por Lion Gu, Vladimir Kropotov y Fyodor Yaromchkin, titulado The Fake News Machine, cómo los propagandistas abusan de Internet y manipulan al público, constituye una referencia clave para conocer cómo la publicidad invade la navegación de los internautas. Ellos resaltan que las campañas de desinformación, propaganda cibernética, hacking cognitivo y guerra de información son facetas de un problema más grande: la manipulación de la opinión pública para afectar el mundo real. Hasta ahora,
En nuestro espacio hemos profundizado sobre lo que ocurre, es decir, las mentiras distribuidas en los medios. Hoy vamos a profundizar en cómo lo hacen y así como Ekman es capaz de explicarnos la microexpresión de la mentira en el rostro, cuerpo y voz, hoy veremos los mecanismos que se activan para mentirnos en la web. Según la investigación a la que hacemos referencia, la construcción de la noticia falsa implica 3 elementos esenciales: las redes sociales, las herramientas que se empleen para la difusión de la noticia y la motivación, porque se trata de un acto consciente e intencional. Un estudio realizado en el 2014 determinó que los enlaces compartidos en redes sociales representan el 31,24% de las visitas globales a los sitios web, superando la búsqueda orgánica en los motores y, como sabemos, las redes sociales son zonas forajidas de los que disparan noticias falsas. Las otras herramientas a las que se refieren en el triángulo suelen ocultarse en la web y pueden ser parte de un mercado legal, semilegal o completamente subterráneo. Van desde el posicionamiento SEO hasta el fraude de clics. Algunos países hasta te venden granjas de clics. La venta de comentarios en páginas, ventas de bots, de seguidores y la alteración de encuestas online. Incluso venden la participación en los crowdsourcings, que son sitios de colaboración abierta, y otros manipulan los resultados de peticiones online como change.org. Los mentirosos de la web aprovechan ciertas vulnerabilidades de la lectura del promedio de los usuarios del Internet. La Universidad de Stanford ha publicado estudios sobre la necesidad de ofrecer a sus estudiantes herramientas de lectura en una era digital. Cuando se trata de evaluar la información que fluye a través de los canales sociales o se despliega una búsqueda en Google, jóvenes y otros estudiantes con conocimientos digitales pueden ser fácilmente engañados. Los estudiantes tuvieron dificultades, por ejemplo, para distinguir los anuncios de los artículos de noticias o para identificar de dónde provenía la información. En la era digital, el lapso de atención de un lector promedio es muy corto y los creadores de noticias falsas se aprovechan de esto para manipular al público. Un titular sensacional garantiza atraer la atención y suele ser ampliamente difundido porque la gente está más dispuesta a compartir un contenido que a leerlo. Un estudio sobre los clics sociales del Instituto Nacional Francés analizó la esperanza de vida y éxito de las URLs de las noticias de los grandes medios en Twitter. La mayoría de los usuarios comparte contenidos que no lee y muchos se reservan los que realmente leen. En el año 2014, la redacción de NPR gastó una broma a sus usuarios y tituló ¿Por qué Estados Unidos ya no es un país de lectores? Y al ingresar recibías una felicitación por interesarte en el tema. Resultaba encantador descubrir a los no lectores muy animados comentando en las redes sociales sobre la pérdida del hábito de la lectura. Desde el año 2009, la tendencia de los proveedores de servicios como Google, como Yahoo, Microsoft o de redes sociales como YouTube, Facebook e incluso Netflix es encaminarse hacia una conmutación persuasiva y personalizada, para lo cual reúnen información sobre nosotros. Los resultados de una búsqueda realizada por mí en Google pueden tener diferencias si se comparan con los de otra persona opuesta ideológicamente. Ese rastreo de nuestros gustos es parte de la mercancía que venden las redes sociales y los servicios web para que los propagandistas diseñen información para el consumo. En la distribución de noticias falsas, Twitter y Facebook implican estrategias diferentes pero efectivas. En el caso de Twitter suele emplearse la expresión gorjeo, por referencia al pajarito, y consiste en la multiplicación del mensaje a través de sistemas construidos desde un usuario que pudiéramos llamar dominante, que es real, aunque su influencia realmente será determinada por un sistema de bots que le dan RT y aumentan el alcance del mensaje. En ese entramado se va generando también la fidelidad de usuarios afines a los mensajes que a su vez multiplican el contenido. Como el algoritmo de Facebook se vincula más a los gustos y a los compromisos que muestra el usuario con determinados temas, las falsas noticias se diseñan de acuerdo a sus preferencias. BuzzFeed hizo un análisis del comportamiento de 20 noticias falsas y 20 reales en Facebook durante la última campaña presidencial de los Estados Unidos. Buscaron para ello las fuentes de mayor tráfico de unos y otros. Las noticias falsas vencieron con 8.711.000 interacciones en Facebook,
pero las noticias provenientes de medios como The New York Times, The Washington Post, Huffington Post o NBC News generaron un total de 7.367.000, señala Craig Silverman. A medida que la elección se acercaba, el compromiso por contenidos falsos en Facebook se disparó y superó el de los contenidos de los principales medios de noticias. El fin de semana, dos sitios de dudosa reputación publicaron una noticia falsa según la cual Pedro Carreño habría introducido una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia para expropiar los bienes de los venezolanos que se encuentran fuera del país. Forma parte de la campaña de mentiras que se empiezan a tejer en torno a la constituyente y durante 18 años han tratado de convencer a la población de que la revolución les va a expropiar sus viviendas cuando por el contrario les ha otorgado hogar a más de 1.637.000 familias. El estudio de Trends Labs alerta que si bien puede existir una motivación política para mentir en la web, también es un negocio. Hay quienes ofrecen la colocación de videos en YouTube y su viralización, y esto puede emplearse para seducir desde una ideología o para revestir de heroicidad a un terrorista, ¿verdad? Un atacante web puede desarrollar toda una campaña de desinformación sobre un objetivo y hay quien ofrece estos servicios. Envenenar una cuenta Twitter con seguidores de bots, ordenar miles de comentarios de sentimientos negativos y referencias, enlaces a historias falsas contra el objetivo, la promoción de comentarios negativos sobre un objetivo y así decenas de pequeñas acciones que van deteriorando la reputación de una empresa, una institución o una persona. Pero también, y cito, se puede construir una red que sirva como canal de distribución entre los sitios web falsos y los medios de comunicación de confianza, difuminando la línea entre los hechos y la acción. Esto permitirá que las noticias falsas se arrastren a través de estas historias de noticias supuestamente legítimas en formas de citas o referencias. Este servicio puede costar alrededor de $10.000 por mes. Con $400.000 prácticamente puedes alterar la visión de la realidad en 12 meses y cambiar por completo el curso de una nación seduciendo con cantos de sirena. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros